Hola muchachos, les habla el profesor Ismael Arredondo, chicos y chicas de Mate 3. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de lo que sería la circunferencia y la ecuación que tiene que ver con el centro en el origen del plano cartesiano y con un radio conocido. Fíjense bien, centro en el origen y radio conocido. Entonces aquí, acuérdense, para encontrar la ecuación, pues aplicamos el teorema de Pitágoras y aquí despejamos y, que sería nuestra incógnita en este caso, dándole valores a x con un radio conocido, ¿verdad? Entonces, esta es mi ecuación y es con lo que vamos a ver las aplicaciones prácticas. Las aplicaciones prácticas ya en el mundo natural, en el mundo de los fenómenos naturales y sobre todo en lo que tiene que ver con órbitas circulares. ¿Sí? Miren, por ejemplo, la aplicación de las ecuaciones de la circunferencia y lo podemos ver en los satélites. A continuación se solicita describan mediante una representación analítica, solo representación muchachos. Lo que quiero es que aquí, aplicando el teorema de Pitágoras y con los datos que se proporcionan, podamos describir una ecuación. ¿Sí? Vamos viéndolo de esta manera, una representación analítica. La trayectoria que sigue un satélite artificial en órbita circular. Fíjense aquí, ¿cómo se llama? Se ha tomado como ejemplo la trayectoria del satélite llamado Iridium. Este es un concepto tecnológico que fue planteado por una compañía, más adelante les digo cuál, pero es un concepto real. Dice, Iridium es una constelación de 66 satélites de comunicaciones que giran alrededor de la Tierra en 6 órbitas bajas. En inglés se llama LEO, Low Earth Orbit. Ahorita vemos por qué órbitas bajas. Cada órbita es prácticamente circular y se encuentra a una altura aproximada de 780 kilómetros de la superficie de la Tierra. Fíjense, aquí lo que dice es que cada órbita, como lo describe estos dos, bueno, aquí es una como fotografía, pero aquí ya lo vemos en un plano más geométrico. Dice que son 6 órbitas. Entonces podríamos describir, muchachos, las órbitas. Vamos a ponerlo así. Esta sería una órbita. Esta otra. ¿Sí? Esta otra. 3, 4, 5 y 6. Y pues es circular, entonces por eso se ven 12 líneas semicirculares, pero realmente es una órbita circular. Entonces son 6 órbitas que ya están definidas. Dice que a 780 kilómetros de la superficie de la Tierra. O sea, tú te paras en la Tierra, en el punto, en la Tierra pues, donde pisas tierra, y de ahí hacia la órbita de cada satélite hay una distancia de 780 kilómetros. ¿Sí me explicó? De la Tierra a cada órbita, ya en el aire, pues, en el cielo, hay 780 kilómetros de altura desde la superficie. A ver qué más dice. Cada una de las 6 órbitas consta de 11 satélites. O sea, en cada una de estos circunferencias, perdón, están girando 11 satélites. Por eso habla de que 11 por 6 son 66 satélites. Aquí lo vemos.
En cada órbita son 6 satélites, pero como son, digo, en cada órbita son 6 órbitas. Y en cada órbita son 11 satélites, por lo tanto son 66 satélites, que son equidistantes entre sí. ¿Qué significa equidistantes? Porque están en la misma distancia entre sí todos ellos, ¿sí? Y en armonía unos con otros para evitar colisiones entre ellos. La constelación Iridium fue propuesta por Motorola para proveer servicios satelitales móviles con cobertura global. Imagínense aquí el concepto muy interesante, porque lo que hace un satélite, sobre todo en las telecomunicaciones, es recibir señales de la Tierra de una compañía o de compañías telefónicas o compañías propiedades privadas, pero sobre todo compañías de telecomunicación. Entonces envían, por ejemplo, a un satélite. Por ejemplo, estás abajo en México, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver no sé, este satélite que ahorita está aquí, pero está girando, ¿no? En ese momento recibió una señal de una compañía privada que se dirige hacia, no sé, hacia Estados Unidos o hacia Canadá. ¿Qué es lo que hace este satélite? Bueno, esta señal la retransmite hacia el satélite más cercano en su órbita, hacia arriba, por así decirlo. Y si está en Canadá esa órbita, pues la baja inmediatamente o la retransmite a otra órbita satelital donde se encontraría otro satélite. ¿Cuál es la ventaja de todo esto, muchachos? Pues la velocidad de transmisión por el camino crítico que seguiría la señal. Este es el gran beneficio de este concepto satelital. Entonces, aquí las siguientes figuras muestran este satélite, que es este de aquí arriba. Satélite artificial. O sea, que artificial, ¿qué significa? Que fue creado e inventado por el hombre. Sería este. Y aquí está, por así decirlo, una fotografía ya cuando está en su movimiento, ¿sí?, de rotación a través alrededor de la Tierra, digo, de traslación, ¿sí? Y cada uno de estos, en cada órbita hay 11 satélites, 11 aparatos de estos. Y se representa así ya como una fotografía de esta manera. Y este es como un plano más geométrico, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la pregunta, muchachos? Si el diámetro promedio de la Tierra es de 12.756 kilómetros, y si se considera que la Tierra es redonda, o sea, vamos a considerarla que es redonda, muchachos, porque no es cierto, es un poco elíptica, acachatada de los lados, pero aquí vamos a considerarlo así. ¿Cuál es la ecuación que describe el movimiento del satélite Iridium? Acuérdense, de aquí lo que van a hacer es tomar la ecuación, aplicar la ecuación del teorema de Pitágoras, sustituir lo que se pueda sustituir en un momento dado. Quiero ver su capacidad analítica. Por ejemplo, el radio lo podemos obtener, sí, porque miren, aquí tenemos el origen de la Tierra, el centro, que es el plano cartesiano trazado en la Tierra, y del origen hacia la superficie de la Tierra dice que, bueno, esta parte es el radio, pero el perímetro, muchachos, es todo como le llamaríamos, arco, ¿no? ¿Sí? Nos está dando el dato del perímetro. ¿Cómo calculo el radio? Pues el perímetro entre 2. Entonces ya tengo el radio de la Tierra y tengo la altura de cada satélite, que lo vimos en la slide pasado, el slide anterior. Podemos calcular el radio total. Ya ese dato lo tenemos. ¿Cómo expresas la fórmula? Usando el teorema de Pitágoras, la ecuación. Nada más quiero que expreses la ecuación, no quiero que sustituyas nada. Lo único que quiero es que me digas con qué ecuación resolveríamos esta, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo.
Para ello considera como referencia el origen del plano cartesiano, como el centro de la Tierra de acuerdo a la siguiente figura. La ecuación obtenida se puede predecir para cada punto de la trayectoria del satélite. Con la ecuación obtenida se puede predecir cada punto de la trayectoria de la Tierra. A ver, muchachos. ¿Sí? Sí lo podemos hacer. Pero no quiero que hagan el cálculo. Lo único que quiero es que expresen la fórmula. La ecuación general. A lo mejor la siguiente clase hacemos ejemplos para explicarles, pero ahorita lo único que quiero es que expresen la ecuación, solamente la ecuación. Veamos otra aplicación. La Luna, el satélite natural de la Tierra. La Luna es el único satélite natural de la Tierra que gira alrededor de ella en una órbita aproximadamente circular, fíjense. Aproximadamente circular. ¿Sí? La distancia media del centro de la Tierra al centro de la Luna es de 384,000 kilómetros. O sea, está desde aquí hasta el centro son 384,000 kilómetros, como se muestra en la figura. Entonces aquí estamos visualizando un plano cartesiano. Del centro al centro hay una distancia de 384,400. La pregunta es, si se coloca el origen del plano cartesiano en el centro de la Tierra, como se muestra en la figura anterior, ¿cuál es la ecuación que describe el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra? Pues este radio ya lo tenemos, ¿no? Quiero que expresen la ecuación, nada más la ecuación, muchachos. Y después damos valores para que vean cómo encontrar los valores de Y en función de X. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otra aplicación. Aplicaciones de la ecuación de la circunferencia en huracanes. El huracán Vilma se presentó en octubre del 2005 y fue clasificado como un huracán de categoría 5, que es la máxima en la escala de Saffir-Simpson y el más intenso de la historia en términos de presión barométrica, con vientos superiores a los 230 kilómetros por hora. Son datos nada más. Afectó a México en la península de Yucatán y en varios estados de México, Jamaica, Haití y Florida. Aquí está el dato que nos interesa. El ojo circular de Vilma, medía aproximadamente 56 kilómetros o 35 millas de diámetro. ¿Sí? Ya tenemos este dato. El ojo del huracán se forma en el centro de una tormenta cuando se intensifica y aumenta la velocidad del viento, y esto sucede cuando los vientos alcanzan una velocidad de 80 millas por hora. Sí, otro dato irrelevante, pero eso al fin un dato. El ojo por lo general es circular cuando se observa de arriba y se ve en forma de cilindro en un corte transversal de la tormenta. ¿Sí? O sea, si tú lo ves desde arriba, se ve como una circunferencia, ¿no? Circular. Alrededor del ojo se forma la pared del ojo, que es la parte más violenta por donde se encuentran los vientos más fuertes del huracán, y es como un anillo de densas nubes. Fíjense, aquí es interesante porque este dato nos dice que en esa parte donde está la pared del ojo, que vendría siendo el radio, bueno, el diámetro, pues, si lo tomamos desde el punto central del ojo, pues sería el radio. Si lo tomamos de extremo a extremo del círculo o de la circunferencia, sería el diámetro. Dice, alrededor del ojo se encuentra la pared del ojo, que es la parte más violenta porque se encuentran los vientos más fuertes del huracán, y es como un anillo de densas nubes. O sea, ahí es donde está lo más violento. La siguiente imagen muestra el ojo del huracán Vilma, así como su trayectoria. ¿Ven? Esta es una fotografía real. Entonces la pregunta es, encuentre
una ecuación que represente el ojo del huracán Vilma en cualquier momento de su trayectoria. Para ello ubiquen el origen del plano cartesiano en el centro del ojo del huracán, tal como se muestra en la siguiente figura. Ya tenemos el centro, ya nos dio el dato del diámetro, este es el centro. Acuérdense, el diámetro es todo esto, ¿sí? Entonces el radio vendría siendo la mitad del diámetro. Quiero ver, muchachos, chicas, chicos, en el trabajo que me solamente representen la ecuación en base al concepto del teorema de Pitágoras. Acuérdense, este teorema de Pitágoras aplica cuando el centro o el origen está en el centro del plano cartesiano, ¿sí? Y de ahí sacamos el radio y podemos calcular y en función de x, pero solo expresen la fórmula, muchachos, no se quiebren la cabeza. Solamente, si quieren, grafiquen en su cuaderno. Ya aquí están las gráficas realmente. Y lo que quiero es que me digan cómo se da la fórmula en función de los valores que nos da o los datos que nos da para cada uno de los tres aplicaciones, tanto para lo que se llama ¿cómo se llama? Los satélites artificiales, el satélite natural que es la luna y un huracán, en este caso el huracán Vilma. Es la tarea que les voy a dejar. Gracias, muchachos.